Entonces, gracias a Dios que en Dios, en Cristo, la imagen de Dios es que restaurado otra vez. Amén. Eso es maravilloso. Nosotros podemos volver a hablar con Dios cuando queremos. Amén. Y Dios con nosotros a través de su palabra. Amén. Génesis 2, 15, 17. Amén. El 17 te dijo 15 ahorita. 2, 15 hasta 17. Sí, amén. Que es la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomó pues Jehová. Je mag pakken. Je mag van alle twee. Oké. Ja. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Amén. Entonces, aquí se trata puramente de la obediencia. Los ángeles fueron probados, ¿verdad? Fue una prueba que el Señor permitió a ver qué había en el corazón de ellos, ¿entienden? Y el Señor permitió que eso sucedía, porque algunos piensan, pero ¿cómo así? ¿Qué tipo de Dios es que permite que el pecado, entonces el pecado empiece en el cielo? ¿Cómo Dios es un Dios santo? Hay personas que hacen muchas preguntas sobre eso, pero Dios es todopoderoso. Entonces, si Él hace, es por un propósito. A veces también Dios obra o suceden cosas en nuestra vida, nosotros no entendemos, pero Dios tiene un propósito a través de esa prueba. Amén. Entonces, aquí dice, ¿cuál fue la prueba a la cual fue sometido el hombre en el huerto de Edén? A una prueba puramente de obediencia. Y ahora Dios también, a veces nosotros ahora que estamos en Cristo Jesús, el Señor nos prueba. A veces de repente quizá un día no tenemos nada que comer, hay ahora, ¿entienden? Por ejemplo, o sucede alguna cosa en nuestra vida, sí, somos cristianos, espera, vamos a ver, el Señor permite, a ver cómo tú vas a reaccionar cuando las cosas no salen como tú has querido. Al hombre, una vez puesto en el huerto, le fue prohibido por su creador comer de la fruta del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Fue entonces cuando Satanás se acercó al hombre para tentarle. Una pregunta, ¿fue la intención del Señor a no explicar a ellos el bien y el mal? Porque el bien conocía, pero Le dejó su libre albedrío. Ellos pueden elegir. porque hay personas que dicen, pero ¿por qué Dios prohibió? No quería que ellos conocieran el mal. No, él le iba a dar el entendimiento, ¿no? Pero a su debido tiempo. Así Es es. la manera de, no la manera Claro. de nosotros, ¿no? Sí. Nosotros todo Dios nos los da, pero a su tiempo. No, el hombre siempre quiere las cosas bien a ver. Y va mal, ¿verdad? Vemos también un Sara que no podía esperar la promesa, entonces ayudó a Dios, porque muchos de nosotros queremos ayudar a Dios. Así, No esperamos. Amén. El hombre siempre quiere ayudar a Dios. Entonces cuando nosotros decidimos hacer la cosa y no esperamos en Dios, Satanás viene y vamos a comenzar un momento. Y te viene con una propuesta. Cuando nosotros queremos hacer las cosas de nuestra manera, el enemigo te viene a hablar contigo y decirte una buena propuesta. ¿Y qué pasa? Empieza a negar a lo que la palabra dice. Porque el Señor dijo a Eva, no morirás. ¿Qué Satanás le dijo? Que morirá. Mira, el Señor le dijo a Eva, morirás. Y Satanás ¿Y Satanás qué dijo? No morirá. Mentiroso y padre de mentira. Mira, padre de mentira. ¿Entiende? Entonces, el enemigo, cuando uno quiere hacer la cosa a su voluntad, el enemigo viene y quiere confundirte. Amén. Es mejor esperar en Dios, porque el enemigo viene y quiere confundir a nosotros. Y a veces la pega. Ay, Muchas veces la muchas pega. veces. Sí. No a veces, muchas veces.
Entonces empieza a decir, Dios me dijo, ¿entiende? Cuando uno quiere hacer la cosa rápidamente, entonces viene Satanás y le susurra cosas a la mente y luego, no, Dios me dijo. ¿Entiende? Porque ahí entra la confusión. Por eso sí que dicen de los espíritus. Eso es Por eso. No, imagínate, ya él sabe el deseo que hay en el corazón. No me acuerdo quién aquí le estaba diciendo que a veces uno ya tiene una cosa pedispuesta en su corazón. Sí. Entonces cuando le hablan a favor de eso, sí, y alguien le habla en contra, no, ese no es. Pero claro, no, ese es. En confirmación, ¿no? Si Dice. te profetiza lo que tú quieres, el profeta es bueno. Si no, No, ese no es de Jehová. ese no es de Jehová. Fue entonces cuando Satanás se acercó al hombre para tentarle. Tomó a la serpiente y haciendo uso de extraordinaria sutileza, engañó a Eva. Consiguió por medio de ella la caída de Adán y con la caída de él, la caída de toda la raza humana. Gloria a Jesús. Allí Satanás se constituyó en el príncipe de este mundo. Desde ahí vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, cómo los hombres empezaron a servir a los demonios, haciendo de todo. Y Satanás enseñó al hombre mucha maldad. El hombre también, al servirle a él, a invocarlo a esos seres, supuestamente que lo llaman dioses, entonces recibe revelaciones satánicas. Por ejemplo, el demonio toma posición, por ejemplo, de un ser humano y habla y dice, sacrifícame tal, por ejemplo, ¿no? Entonces hay tanto engaño. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes, faltando a la exégesis del texto, argumentan que la prueba a la cual el hombre fue sometido no fue la prohibición literal a comer la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino una prohibición a las relaciones del sexo entre Adán y Eva. Sí. No es una locura porque si el que lee la palabra va a notar que después que ellos comieron del fruto, fue que incluso notaron que estaban desnudos. Pero antes ellos estaban, y como estaban en esa inocencia, No sabían de después comiendo el fruto prohibido, Mucha ahí fue que gente me estaban ha en sus dicho ojos, eso, que no. estamos desnudos, espérate. Pero eso no es bíblico porque el Señor dijo multiplicados. Y entonces Yo no uno me multiplica si no me cuento mi tiene sentido. Pero después se acostaron, porque tú sabes la Pero ropa puede que ser que antes de comer del fruto ellos no se agotaron. Porque ellos no sabían que estaban. Yo no estaba ahí, que no había maíz. yo no lo vi, No, ellos no, no No, sabían. no, uno no puede, por ejemplo, decir lo que la Biblia no dice, porque la Biblia no dice nada de eso, ¿no? Mira, la palabra dice que era un fruto, un árbol, y yo creo en eso porque en el Apocalipsis confirma que cuando nosotros vamos a comer del fruto, porque es una, por ejemplo, para Del vivir otro árbol, eternamente. porque el Señor inmediatamente No dice, del bien y el mal, pero exacto, del árbol de la vida, que por eso fue que lo echaron, porque el Señor dijo, vamos a sacarlo antes de que vayan y coman del árbol de la vida y después nunca entonces mueran. ahí se trata del árbol, de un fruto que el Señor puso Pero allí. después que ella comió del árbol, no fue que comenzó a tener los hijos. Sí, después. Entonces, como que ya tuvo la relación. Sí, pero Pero perdón, hay algunos que dicen que ya habían tenido hijos, pero No. la Biblia tampoco No, la dice Biblia eso, no dice. no dice eso. no, la Biblia no habla que tuvieron hijos, pero sí la palabra estaba ahí de ir a procrear, a multiplicar. Sí. Entonces, el Señor no te va a decir algo y no lo va, y cuando lo hace, entonces te condena. No. O sea, él respalda su palabra siempre. Por Sí, eso. tiene que multiplicarse porque... Pero quizás uno no sabe si se acostan o no se acostan antes de comer, Tampoco porque lo no lo dice, ¿no? No. Es que no especifica el tiempo que pasó. No dice el tiempo. No dice el tiempo. Y hay otra cosa que el hombre se pasa, se transmite, y por esa razón le va mal. Porque hace preguntas que no le incumbe. Porque Dios en su soberana omnisciencia, y como Él es, sabrá darnos a su tiempo lo que tenemos, lo que resta en nosotros. Esperar con paciencia y obedecer. Porque a veces no se pasa haciendo preguntas. Dios dice que por fe, como Abraham tuvo fe, le preguntó tanto. Ahora, pues, preguntémosle a Abraham si para tener la fe, para ser padre de la fe, tuvo que llegar. Pero una regla de oro es que la Biblia mismo interpreta a sí mismo.
No tenemos que ayudar ni añadir. Amén. Hablamos de un árbol aquí. Entonces, en Apocalipsis, ¿quién puede buscar allí? Donde habla también que nosotros vamos a comer del árbol de la vida, porque había dos árboles muy importantes, El bien y el del mal. bien y el mal y el árbol de la y vida. árbol de la vida, de vida eterna. Entonces, por eso fueron echados fuera de Edén, para no tocar. El de la vida eterna. Amén. Porque no morían nunca. Porque si no, el hombre hubiera permanecido en ese estado de pecado para siempre. La desobediencia. Sí, entonces es la misericordia de Dios que lo sacó de ahí, puso dos serafines ahí para que no pudieran tocar ese árbol. Amén. Apocalipsis, O ¿qué? sea que ese árbol nunca nadie lo ha tocado. No, porque mira, como yo dije, No lo tocaron ellos, porque nosotros no estábamos ahí cuando eso pasó. no, mira, Se aspira. Pero en Apocalipsis dice al final que falta ese árbol en el medio. Sí. Dice para la sanidad de las naciones. Después cómo va a tocar. ¿Cuál es el árbol? eres Apocalipsis 22. Al final, sí, allá al final. Apocalipsis 22, De Jesucristo. 22, versículo 1 dice, desde ahí. 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿El árbol de qué? De la vida, Ahí sí. que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de la nación. Amén. Sí, hasta ahí, ¿no? Amén, hasta ahí. Entonces, estamos hablando de un árbol. Claro que el enemigo, mucha gente yo escuché diciendo sí, que Eva tenía sexo con el serpiente. Ahí está. Sí. Y había, por ejemplo, hay una teoría de los judíos, dicen que Lili De Lili. estaba primera mujer de primero. Adán. Ya, que, ¿Cuál es el? ¿No has escuchado eso? Eso Que sí. Lili fue la primera esposa de Adán, dicen que le echaron del huerto. Sí. dicen que primeramente era, y la Biblia, miren que la Biblia dice de Adán y Eva, no dijo de Lili, No, y Adán y Lili. ¿Tú no has Pero escuchado eso? son mentes reprobadas, ¿verdad, entonces? Déjame explicar, porque ellos lo mencionan eso, porque algunos quieran quizás a convencerlo de cosas que no son. Hay una teoría de los judíos. Tu hijo un día me saltó con eso. Mira. Sí. Y que, Lo estoy escuchando por ahí. Sí, porque tenía un amigo conocido musulmán y ella hablaba de eso, que había otra mujer que estaba y me dice, pero tío, ¿y qué pasó con la otra mujer? Digo, ¿qué otra mujer? En la Biblia menciona que Dios creó a Adán y después de Adán lo durmió y de una costilla hizo a Eva. Mira cómo el enemigo. No, que en el... Es que ellos no tienen otra doctrina, no sabe, nos pregunta a ver qué onda, porque Sí. el que no sabe. Mira, según los judíos, pero de Kabbalah, es una línea en el judaísmo. Entonces ellos tienen esa teoría de que Dios había hecho Adán y Lili, pero Lili no quería sujetar. Ya me Y de ahí viene el Entonces, espíritu porque de dice Dios. que no permitía que el hombre le subiera, sino ella quería estar sobre el hombre, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor lo reprendió y parece que al Señor reprendió, se convirtió en un demonio. ¿Entiendes? Entonces ese demonio ahora está atacando, porque dice que está atacando a todo aquel que está embarazada, que pierde sus hijos. Entonces él es un demonio que comen los niños. Entonces yo creo que hay demonios de esos, pero yo no puedo decir que es Lili, ¿entiendes? Y también dicen también Delila también es un demonio. ¿De quién? Dalila, sí. Amén. Sí, la vida está en Sansón, pero el demonio. Sí. Son personas que vivieron, pero el espíritu que estaba entre ellos todavía existe. ¿El espíritu no muere? El alma No muere.
Lo mismo que Jezabel, por ejemplo, era una reina. Lo mismo que la doctrina de Balaam, de Sí, Balac, esos son sí. espíritus que no mueren. Pero yo creo Son nada espíritus. más- Entonces, cuando las personas vienen a decir esas cosas, dice, pero la Biblia no apoya eso. La Biblia dice que creyó Adán y Eva, hombre y mujer lo creyó. Entonces no habla de ningún Lili No. que se volvió a un demonio. No habla de eso. No, pero bueno, ustedes escuchan, ya ustedes saben lo que el diablo está susurrando a la mente de uno para no creer la palabra. Yo pienso una opinión que en la Biblia el Señor dejó escrito lo que quiere que sepamos. Y Claro. Y si pasaron cosas, están no aquí, lo sé, o si no no están se escritas, ya no cuesta a nosotros bastante obedecer la que tenemos. Como para encima está buscando la que no están ahí. Diana, O sea, ya me van a añadir más para obedecer más a la que no están, ya sé que me No, pero cuesta. el mismo Que ya no. me cuesta a mí con esta. Lea 29:29 de Deuteronomio. Deuteronomio 29:29. Ya, sí, hermano. Dígame, hermano. Yo creo que, no, porque si en tal caso hubiese pasado algo en la historia, estuviera escrito en la Biblia. Y dice, y la Biblia dijera, y antes sucedieron cosas que ustedes no saben, lo dijera, pero es que no lo dice, yo creo lo que dice la Biblia. Yo también. Esa es mi base. Hombre, yo no creo que no sucederían cosas, lo que creo que el Señor lo que quería que supiera por los planos de su palabra. eso mismo. ¿Entienden? Porque no hay una relación de tiempo, a cuánto tiempo pasó desde la creación hasta la desobediencia. No hay una relación de tiempo desde que Satanás fue echado hasta que se creó al hombre. Entonces, como no dice el tiempo, no sabemos qué pasó en ese tiempo. Pero el Señor, en su Pero nosotros palabra, no tenemos que estar Especulando. especulando, sí. porque la misma palabra dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios Correcto. y las reveladas a sus siervos. Correcto. Bueno, entonces léalo. Eso es lo que te está ¡Ay, diciendo. sí! ¿Eso es lo que usted quiere? Ah, mira, 29. No, claro, porque... Y eso, entonces es así. Léelo. Mira, como me trajo el pensamiento. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Perdón, ahí, hasta ahí. Ajá. Las cosas secretas pertenecen a Dios, ¿verdad? Ajá. Entonces quiere decir que nosotros nunca aquí no sabremos todo, Todo, ¿no? Es claro. imposible porque la pertenece a Dios. Ahora, Pero pertenecen a nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta. entonces el Señor reveló lo que Él quisiera, y no a nosotros a añadir cosas, lo que el enemigo sí hace. ¿Entiendes? Tuerce la palabra y añade cosas. Entonces no escuchar Yo digo que esas ahora cosas. tenemos ese árbol del bien y de la ciencia y del mal, ¿tú me entiendes? Entre paréntesis, psicológica y mentalmente, para no pasarnos. Hay que ser obedientes, si así lo dice, eso sí. Entonces mantengámonos ahí, porque claro, es que nosotros somos hechos a la semejanza y imagen de Dios, y somos tantos que nos parecemos a Dios, porque no dice que es a la imagen y semejanza. Amén. Entonces, por esa razón, es que tanto maquinamos y queremos. Recuérdense que por estar tanto escudriñando y robando la paciencia, Satanás, siendo un gran principal de Dios, Lucifer vino a parar en eso. Y conoce la palabra, claro que estaba ahí también. Y Entonces, como que dice la Estaba- palabra, profesando ser sabios se hicieron. necio. El que quiere saber más de lo que tiene que saber, lo que hace es volverse necio. No, Sí. y además no Y es, el que no está Hablando satisfecho. baba, ya que no se está. no, que no es obediente, no es sumiso. El humilde puede saber mucho, pero se mantiene siempre en silencio, tranquilo. Y cuando sale por la leche, sale por la Aprende, leche. depende para que uno quiera aprender. Hay personas que aprenden Sí. para manipular, hay gente que aprende para Ah, no, porque compartir. hay maldad, No, sí, yo entonces sé. hay que discernir cuando una persona viene. Por eso es importante, aquí hoy está nuevo, hay que leer siquiera una vez, 2 veces la Biblia. Entera para tú saber, porque ellos pueden venir, mira que uno mismo conociendo la Biblia, ¿cuánto hay líderes que hablan cosas? Yo dije, Dios mío. No, muchas cosas. ¿Entiendes? No se queda así de bueno. Entonces, esta creación, hay mucha teoría y diabólico también, que sobre especialmente el hombre tan perverso, habla solamente, piensa en el sexo.
Entonces piensa que Adán y Eva tenían sexo, o algunos dicen que con el serpiente, y algunos dicen que Elías estaba ahí y luego vino Eva. Porque esa gente piensa carnalmente, porque viven en la carne. Conforme a su corrompido, mente conciencia. corrompida. Entonces, Es carnal, que es carnal. Otros dicen que Caín era hijo de Satanás, que tuvo relación con él, tuvo a Caín. también, Yo veo también, eso. antes lo llaman así, que fue del mal, Sí. porque pues, dejó influenciar, porque no era hijo de Satanás, porque Dios hablaba con Caín. Dice, Sí. Caín lo advirtió. Hermano. Mira que el pecado está detrás de la puerta. Y Judas, ¿de quién dicen también que era hijo? Pero Judas tenía su papá y su mamá. Sí. Lo que pasa es que cuando tú haces la obra del diablo, tú eres un hijo del diablo. Claro, Como porque tú haces miren las los cosas del fariseos, el Señor lo dice, Claro. su padre es su El padre. diablo, y es no el que el diablo diablo. lo tuvo, sino Sí, que ellos hacían la por obra sus del diablo. obras. Sí. Amén. Por su fruto. Por su fruto. Amén. Exactamente, claro. Y me ve triste, siendo cristiano y haciendo la obra de Satanás. Y que el Señor no Usted es puede. fariseo hipócrita. Amén. Hijo de su padre, el diablo. La Santo. muerte la risa. Creían que por bautizarse estaban salvos. ¿Usted cree que por bautizarse se Mira. van a librar de la ira venidera? Dios mío, Por hacer somos- obra. nosotros nunca fuimos cautivos, mira. Sí, hijo de Ay, Abraham, linaje hijo de de Abraham. Ay, Dios, Nunca hemos un sido orgullo. esclavos. Y así hay mucha gente en el mundo, todavía eso no se acaba. No soy hijo de fulano de tal. Eso no sé yo El qué. papel pato. Y miran a uno y ¿qué? Como que no es un hombre carnal y normal como todos. Ustedes preguntan, ¿tú no vas al baño? ¿O tú vas a la escuela? Bueno, sí. Naturalmente, los El hermano pastor Ezequiel le dice, tu papá puede ser pastor, tu mamá pastora, pero si tú no te conviertes, esto no es que no, porque Y yo los soy que salvan, otro. pastor, Ya, tendrán otro padre. Aquí, ustedes Yo no pueden- sé que aquí no hay iglesia. Esa no cuenta. Cántame el coro. Seguimos en el libro. Dicho argumento del sexo entre Adán y Eva, dicho argumento está en abierta contradicción con la enseñanza del texto que dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad a la tierra y soyuzgadla. Entonces, ¿cómo uno puede tener hijos si no tiene esa relación? ¿Entiendes? Entonces, no En esos puede- tiempos no había inseminación artificial. no, no. Si Dios lo bendijo y les dio el mandato de multiplicarse y llenar la tierra de habitantes, es evidente que no podía constituirse un pecado sus relaciones del sexo entre esposo y esposa como eran Adán y Eva. Pues, ¿de qué otra manera podían Adán y Eva multiplicarse y llenar la tierra de habitantes? Amén. Entonces la Biblia dice que lo hizo Adán y Eva y no habló nada de hijos, nada de sexo y habló de árboles. Amén. Y lo confirma en Apocalipsis. Ese árbol existe. Amén. Pecado es toda desviación del propósito para el cual hemos sido creados por Dios. Es el pecado. Si Dios te dijo, imagina que tú te cases, entonces, y la gente dice, pero ustedes tienen relaciones sexuales, y pues, el Señor lo constituyó y para procrear y para unidad. No entenderlo fuera del matrimonio, pero el matrimonio es normal. Normal, te imaginas que de repente te dice, no, Dios condena eso, va contra la palabra, ¿entiendes? Pero en la procreación el hombre no se ha desviado del propósito para el cual fue creado. En la procreación, reproducción, en la engendrar esa Aunque procreación. eso quiere pasar ya. El hombre no se ha desviado del propósito para el cual fue creado. Por el contrario, cumple el propósito para el cual fue creado según el mandamiento de Dios. Las relaciones del sexo solamente fuera del orden establecido por Dios, el matrimonio entonces, son considerados pecados. ¿Qué está fornicando? Amén. ¿Entiendes? Entonces no hay nada malo si Adán y Eva tenían relaciones sexuales. Y la Biblia nos da esa información, no quedamos allí tampoco. Pero eso es aberrante. No es que eso no importa porque se puede hablar entre adultos, pero como la mente se baja tanto y llega al extremo de pensar como la carne misma, del mismo tipo que está pensando, porque
¿Por qué Pero la no? gente que habla así no son cristianos Por tampoco, eso, no tienen el entonces, espíritu. Uno Entonces, no tiene por qué razonan carnalmente. Claro, por eso lógico. es un carnal. Entonces la persona, uno mismo como cristiano, no debe hacer ni siquiera caso, ¿no? Ni debe venir ni siquiera a la mención, sino seguir la fe. Sí. Queda claramente demostrado que la prueba a la cual Dios sometió al hombre en el huerto de Edén fue una prueba puramente de obediencia. Primero en el cielo, Satanás desobedeció con una tercera parte de los ángeles y ahora el Señor hizo una prueba de obediencia a Adán y Eva, pero lástimamente fracasaron. Pero en Génesis 3:15 el Señor dijo que en la simiente de la mujer vendrá uno y pisará la cabeza de esa serpiente malvada. Él lo herirá en el calcañar como símbolo en la cruz, la muerte de la cruz. Pero es diferente que alguien te hiere el calcañar que a otro te pisa la cabeza. Ese es quitar la autoridad, ¿entiendes? Entonces Jesús tenía que morir en la cruz. Por eso. Me sacó contra los más hacen Sí, la se pega. Así odio la gente. Entonces tú no matas, ¿cómo? Tú no matas a un serpiente cortando su rabo en la cabeza, ¿verdad? Yo no mando ni un ratón. No, pero ¿cómo se hace el serpiente? ¿Cómo La se cabeza, mata la cabeza. Por la cabeza la machaca. Así. Tú le das por la cola y sigue tú todavía. Por eso. Eso yo. Yo oigo de que dicen que si tú que la mocha. No, vuelve a crecer. Vuelve a crecer. Sí, no, le crece de nuevo la cabeza. Sí. No, la cabeza no, La cola. la cola sí. No, la cabeza sí, pero ya está muerta. Esa cosa tiene que ser pegada, era. Que se pegan, sí, que tú la pones con la Recuerden que todos esos tabúes Son tabú conocidos. tabúes de nuestra cultura latina. no le cortaba la cabeza, le machacaba la cabeza y que a Son medianoche venía son con la tabúes. Pero una pregunta, ¿vieron ustedes alguna que se le preguntó? No, Todo eso es tabú de allá. Eso es lo que estaba diciendo, que no son cosas que se decían, que decían los viejos de antes. Pero por eso hay que machacar, hay Por eso que tiene que majarlo, porque hay romper. serpiente que tú le cortas la cabeza y ya se murió. Ya te muerde y te mata, tiene un veneno fuerte. Sí, hay que la cabeza. destruir La la cabeza. cabeza. Eso hay que majársela, si no. No son tantas mentiras, porque eso lo vi yo en internet. No sé si ustedes hablan mentiras. Ay, Dios. No, eso habla muchísimo mentira. Yo no sé, eso te la vi en la culera. Digo, ay, Dios mío. Más Sí. serpiente. La cacabereza. Pero aquí la Biblia dice que esa profecía en Génesis 3:15 dice que iba a pisotear la cabeza. Eso quiere decir destruir su autoridad. Sí, porque se llama Amén. la cabeza de los Génesis 3:1 hasta 5. ¿Quién puede ir allá? 3. Uno. Génesis 3, capítulo 3, 1 hasta el 5. Amén. Amén. Déjalo leer. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, Señor, gracias. La desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Padre de mentira, ¿no? No moriréis y seréis como Dios. Media mentira y media verdad. Porque de que iban a abrir los ojos, ¿lo cierto? Sí. Pero para perdición de ellos. Sí. Pero uno puede ver que cuando Dios habló primero con Adán y lo contó a su esposa, no comeréis. Y uno cuando mira cómo añade a un Eva por la influencia satánica, mira que dijo ahí. Dice,
déjame ver, la cual dijo la mujer, porque Dios ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo toquéis. Ahí añadió, no tiene nada que tocar. Entonces, cuando uno está bajo la influencia, porque Eva estaba bajo la influencia satánica. Cuando Satanás hoy en día quiere engañarte, entonces viene alrededor tuyo, entonces te sientes confundido, entonces vienen pensamientos, entonces tú vas a aún decir cosas que no son bíblicos. Añadiendo la palabra. Añadiendo cosas que Dios no ha dicho. ¿Entiendes? Porque él estaba en la presencia del mismo diablo. ¿Entiendes? Entonces por eso el Señor, cuando el Señor preguntó a Eva, ¿pero qué tú hiciste? ¿Qué hiciste? Dijo que el serpiente me engañó. Entonces fue engañado porque mira, dice que la palabra que vio el fruto como que, wow, me imagino como brillante, atractivo. Así hace el diablo, te pone cosas muy bonitas delante de ti. Lo mismo, por ejemplo, a algunos pastores que fornicaron, por ejemplo, vio la mujer, mira, eso no. Y aún deja su esposa, entonces tiene su relación y eso. Entonces luego después sus ojos saben, pero ¿qué yo he hecho? ¿Qué hice? ¿Entiendes? Así el mismo estrategia, el mismo manera que el diablo trató con el ser humano, los primeros dos, sigue siendo lo mismo, dejando de ver cosas que no son. Ese buen entendimiento lo nubló. Sí, lo nubló. Entonces la cosa más fuerte es que Ana, por ejemplo, conscientemente, y no fue tentado, conscientemente aceptó eso por amor de su esposo. Puso a Eva primero que a Dios. Eso, Sí. ahí. ¿Por qué? Porque ya la presencia de Satanás estaba allí. Y por no como después la mujer se me fue a Porque comer otra vez aquí. Adán se debilitó. Mira que dice cuando vio a Eva, cae, hueso de mi hueso, Dios mío, ¿qué es esto? Y sin pecado, mira, ay Dios mío. El estado perfecto. Entonces ya Él no puso ninguna pega, él no dijo, ay, no me gusta mucho, y él dijo, wow. wow. No preguntó nada, no ni siquiera, Señor, es tuyo, es mío, no. Tú sabes. Entonces ahí mira, Dios ha hecho el hombre y la mujer, cada uno con su propia virtud. El hombre es muy, por ejemplo, muy débil cuando está delante de una mujer Dios le ha dado virtudes, pero para su esposo, no para otros, ¿entiendes? Entonces, el hombre, por ejemplo, Einstein mismo dijo, yo entiendo cosas difíciles, pero la mujer no entiendo. Entonces, hay mucha gente que no entiende a las mujeres. Pero si tú sientas en Cristo, tú vas a entender. Es como tan difícil que yo creo que ni aquí te lo entienden los hombres, porque algunos tienen unos días que no. No, Sí, pero somos difíciles. por eso digo que cuando leemos la Biblia, ¿cuántas veces Satanás no ha usado a la mujer? Porque la mujer tiene un virtud que puede dejar reyes caer. Un hombre piensa como 20 o más al día en el sexo, pero en la mujer es diferente. ¿Entiendes? Nosotros, por ejemplo, a veces el matrimonio debería, ¿no? Una mujer no siempre necesita sexo, a veces necesita un abrazo. Comprensión cariño. está. Pero cuando un hombre ve que la mujer como está así, ya. Que quiere otra cosa. Entonces ahí hay diferencia. A veces solamente quiere ser abrazado, ¿entiendes? Pero el hombre más perverso. Yo diría no perverso, pero es algo que Dios no puso en él. Son diferentes. ¿Entiendes? Entonces son muy diferentes. El hombre se guía por la vista más. Sí, por lo que ve. Y nosotros somos más emocionales. Dice el hombre es el que da y la mujer es el que recibe. Tú das una mujer una casa, te hace un hogar, multiplica. Lo que tú das a una mujer, eso lo multiplica. Si tú das amor a la mujer, lo multiplica, naturalmente la mujer te va a amar.
Pero hay hombres que no, esa mujer no hace, pero tú das amor, tú lo cuidas. Lo que está dando queja nada más. ¿Entiendes? No da nada, ni amor, ni dinero, ni nada. De manera que no pueden multiplicar. Porque no quiere que le den nada, no da nada. Bueno, gloria a Dios. Pero gracias a Dios que hoy podemos reírnos, gozarnos, porque gracias a Dios por Cristo, ¿no? Aleluya. Ay, gloria a Dios. Ay, Dios mío, mira la hora. ¿Y qué hora es? Tiene que ser las 8:05 porque yo llegué a la casa a las 8. Ah, porque hay que dar el otro libro. Sí, sí. Ay, que nos estamos tanto con ese que... No, pero ese está bien interesante. Sí. El otro, sí. No, pues es básico, ¿entiendes? Entonces, pero como no empezamos a las 7, empezamos... Llega hasta las 1:30. Sí, empezamos como media hora después. Ah, Entonces, pero quizás si no tiene mucha... No, esperándome a mí, no puede mentir. Te estamos esperando que están a bautizar. No mienta. No te mintiendo, estamos esperando a bautizar. Bueno, seguimos aquí. Dice, ¿cuánto tiempo Adán, lo que Diana decía, cuánto tiempo Adán y Eva permanecieron en el huerto de Edén, obedeciendo el mandamiento de Dios y disfrutando de la más dulce y perfecta comunión con su Creador? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que la vida de comunión con Dios, de gozo, paz y alegría, duró hasta el día en que Adán y Eva fueron tentados por Satanás. Y ellos, doblegados por la tentación, cayeron. Amén. Entonces, alguien que va a Génesis 2, 16, 17, la orden dada por Dios a Adán al encontrar 2:17. la orden dada por Dios a Adán la encontramos en Génesis 2. Esa fue la orden que Dios dio a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si Dios ha dicho algo, ¿cómo si otra persona viene a decir no es verdad? Dice, y que Dios sabe que el día, mira, wow. El egoísta no quiere compartir con ustedes. Dice, y Dios sabe, poniendo Dios de malo, que por maldad el Señor no le quiere dar a conocer el bien y el mal. Y conociendo a Dios que el día que comáis, entonces Serán como Dios. serán como Dios. Wow. Hermanos, tenemos que ser muy alerta. Y no solamente como estamos nuevos en este camino, también hay personas, hermanos, yo conocí pastores que ya 30 años, de repente un día, por viendo niños muriendo en la guerra, dijo de repente, sí, me imagino sentado así, el diablo viene, mira, y existe un Dios ahí. Y todos, ¿dónde van esos niños? Y dice que durmió. Cuando durmió, recibió una revelación que el infierno, que los niños, claro, porque pensaba que los niños van al infierno, que los niños no van al infierno porque no existe ningún infierno. Entonces se levantó, dice, sí, entonces cambió toda su doctrina. Por un sueño. Sí. Dice que lo llama revelación. No, Dios que no le El dice. diablo puede revelar, ¿no? Todo el tiempo, Constantino también. por años, ha predicado que el infierno existe. El mismo Jesucristo lo menciona en Mateo. Sí. Entonces, por su corazón, por quizá insatisfecho, por ver, porque yo digo que si tú llegas tan lejos, la palabra, si tú conocías la palabra dice que estas cosas tienen que suceder. Amén. ¿Entiendes? Pero para levantarse y decir, no, voy a cambiar la doctrina, entonces lo sacaron de diferentes iglesias y decidió levantar su propia iglesia. ¿Y quién va? Mucha gente, porque la gente no quiere escuchar del infierno ni del pecado. Porque saben que como están viviendo para allá que van. Por eso Pablo entendió con toda la revelación que él tenía, dijo, el que piensa que está bien, mira que no cae. Y también dijo a Timoteo, mira, cuídate de ti mismo. A veces No tu digas mente- el hermano. tu mente mismo a veces Tu tu corazón. corazón, engañoso es el corazón.
¿Entiendes? Tenemos que estar muy alerta, hermanos. Lo primero que hace Satanás es tomar a la serpiente y entrando en ella, se acercaba a la mujer escondiendo su verdadera identidad de engañador. Claro, no viene con un cacho. No. ¿Eh? Soy yo. Como un trineo, Como él es, él viene como él es ángel. Sí, así como es. él era. Se disfraza, dice, se disfraza. Tú sabes que un pastor me dijo que tú sabes que Satanás es bonito. Yo dije, ¿qué? Ah, ¿Tú pues no lo ha le- visto. Se volvió espanto, dice la palabra. Yo dije, tú no leíste Isaías 14. Dije, Claro. espanto será. Él Espanto. fue bonito. Sí. En su creación. Y claro que hay Claro. testimonio de ex brujos que lo vieron una persona muy elegante para. Él se disfraza de ángel de Pero luz. se Sí, se disfraza. disfraza. ¿Cómo tú, un No, pastor, pero puede palabras. decir que es lindo? Ah, porque él lo ha visto. Espanto era y gusano y todo. Y Por eso te digo, Ya, hermano. Dice que se Ay, ay, ay. No lo ha poseído. arder de tiro. le Dios decía. mío. Físicamente. Dice, la mujer cree que habla con la serpiente y no sabe que habla con Satanás. Por eso yo pienso que la serpiente hablaba en ese tiempo, porque si una serpiente nunca ha hablado y me viene a hablar, yo salgo corriendo. Yo pienso que la serpiente era un ser muy diferente. que los Caminaba para demás. acá también. Sí. Todo lo Y caminaba que con que vas a arrastrar, o sea que tú nunca te habías arrastrado. todo ellos No, hablaban. no que ellos hablaban, sino que el hombre, como estaba perfecto, en su estado perfecto, tenía el don para... Él se comunicaba, Para entender. Adán se comunicaba con los animales. Porque- Porque ¿cómo me voy a enseñar a alguien que no puedo comunicarme con él? La serpiente No eran fieras, eran malos. Pienso que él hablaba el idioma de los animales, el Por Dios eso, de Dios como esa era sabiduría. su- Ese es verdad lo que Alberto dice, Ajá, sí, sí. porque tenía la habilidad de entender. De entenderlo y él le puso nombre. Sí, sí. Y también tenía piernas. Mm. Tiene, hay personas, bueno, yo tengo una teoría que va más lejos, dice Sí, que que vas a arrastrar, eran nunca los me arrastraba, reptiles hoy en sí. día. ¿No? Reptiles. Tú sabes que hoy en día dice que la reina de Inglaterra son reptiles y todo eso. Ah, los reptilianos. Pues dice son reptilianos que estaban allí. Pero la palabra no dice que son. Y a la poner fotos de que con un ojo verde que le sale de un lado. Ay, Dios Pero mío. pienso que también, mira, por ejemplo, los dinosaurios, algunos volaban. Sí. Habían unos lagartos que volaban, que no se arrastraban. Entonces pienso que había otras especies que ahora no las hay. Ya. No, verdad, sí. Se han Entonces- extinguido. Claro, Sí, claro. Pero- Hay muchos. Pero, ok, yo no me he profundizado en la historia de los descubrimientos de que volaban los dinosaurios. Sí, pero están los fósiles que encuentran donde aparecen los huesos, los entonces. fósiles, Claro, sí. que Era es un gala. mundo de La gala animales más grandes. ¿Eh? Sí. Era un mundo de Claro. diferentes, pero ese Aunque la tiempo Biblia no- eran No había grandes. seres humanos en esa época. Y el ambiente era más saludable que ahora, porque por eso la gente no puede, no viven tanto. Había Mónica y que Había Porque cuando aparecen esos fósiles, esos tortugas huesos, grandes. Sí, desvirtieron. Había si no, Dios no permite que aparezcan esas cosas. Han aparecido fósiles de no sé cuántos millones de Sí. años. Pero mira que Lo más- Dice millones, pero Bueno, no creo que tantos millones como No, dicen los eso- científicos de Los mentirosos. huesos se vuelven ceniza a 1 millón de años. No, la Tierra tiene millones. No, porque hay en la Antártida, en el frío, se han conservado mucha gente. fósiles de mamut que eran elefantes con Sí. Con millones. según el frío los, con sed. según los judíos estamos Claro. viviendo en el año casi 5.000 y pico. Dice que el hombre, pero los científicos llaman de millones. Y que de 20.000 millones o 30.000, yo no me No, creo no, eso. no, yo no creo en eso. Porque el Señor no habla de eso, pero No. sí, Pero sí, antes, porque el ser humano existe más aproximadamente como 6.000 años, pero antes de eso, Existía, los claro. animales eran antes. claro. ¿Entiendes? Yo mismo dice la palabra que creó toda los animales. Primero lo último que fue el hombre. Entonces fue el tampoco hombre. la Biblia especifica El cuántos tiempo. años pasaron Sí. de una creación a otra. Tampoco. Amén. Pero hay que contar más de Adán para acá, de nosotros. Y los Porque eso es lo que nos ángeles. interesa a nosotros, Ah, sí. saber. Ya Amén. que yo diría el mundo de Satanás y su gente aquí abajo, hicieron la pirámide de Él estaba aquí abajo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios no crea desorden. Porque un terremoto Dios crea fue orden. ¿Quién lo desordenó? ¿Quién es que llega a desordenar todo? Que se acabó el Y mundo. me pregunté por qué esa palabra desorden está allí, ¿entiendes? Ujú. Pero como Dios no habla mucho de eso, entonces... Tampoco nosotros lo sabemos, pero pienso que... Pero no es algo para salvación, pero si uno puede interesarse en la teoría que hay ahí, Sí. sí me Porque interesa. Y el Señor te va dando luz para tú inclinarte más una que a otra, porque hay Sí. cosas que tú la descartas desde que le empiezas a leer. Amén. En el tiempo de Noé también Claro. habían cosas, por ejemplo, ha encontrado fósiles, esqueletos
grandes, como gigantes, De gigantes. ¿no? Pero había un hoyo aquí, como 3 ojos. Cosas feas habían en el tiempo de Noé. Por eso el Señor dijo, no, hasta aquí, porque dicen que los ángeles caídos en ese tiempo han hecho un estrago y Un desastre. ¿Entiendes? Pero como es bueno cuando tú ya conoces la Biblia a conocer la teoría que hay, ¿entiendes? Sí, Es importante. Sí, ayuda a las El- personas. Y hay libros que son históricos también que te ayudan un poco, pero También. no a decir lo que la Biblia no dice. Sí. Como yo digo, si Los añadidos. van basado con la Biblia. Que vaya que no le quite credibilidad a la Biblia. Ok. Uno lo puede aceptar. No, no, Ah, no me credibilidad. La mujer cree que habla con la serpiente y no sabe que habla con Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. En la tentación, Satanás miente para lograr hacer caer al hombre. Y miente porque es el autor de ¿qué? De la mentira. Dios les había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Satanás le dice a Eva, no morirás, no moriréis. Y añadió, amén, y cambió la palabra, como dicen, torció la palabra. La Biblia, como la palabra de Dios revelada, nos habla de 3 clases de muerte. Eso para terminar. Adán y Eva murieron en ese momento físicamente. No. No, Espiritualmente. espiritualmente, ¿verdad? Gloria. Entonces, porque dice que físicamente el hombre, el cuerpo va al polvo, porque de polvo fue tomado, ¿verdad? Entonces, muerte física, todo el mundo es ser humano, porque dice el pago de pecado es muerte. Ahora, muerte es, físicamente, eso es número 1, ¿no? Ahora, hay una muerte espiritual. Y ahí Adán y Eva, ellos murieron espiritualmente. Pero, ¿qué significa morir espiritualmente? El contacto. Desconexión de Dios. Separación. 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 Pero aún Dios siguió en su misericordia tratar con el hombre. Buscando una solución. Gracias para- a Dios. Amén. Claro. Pero hoy en día, porque dice, el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Bien fracasado. Nosotros como éramos pecadores, al arrepentirnos de nuestros pecados, el Señor nos restaura, nos limpia, nos hace justo, entonces nos da vida espiritual. Ahora tenemos conexión con el fuente de vida, tenemos vida. Aunque nosotros, el cuerpo físico va, tenemos vida, estamos conectados con Él. Pero hay personas que viven afuera, que tienen casa grande, que tienen todo lujo, pero están muertos espiritual. Tiene nombre de que vive y está muerto. Ay, Dios. Claro, aparenta vivo, pues tú estás más muerto que nosotros. Es triste porque viven así, pero es como los animales. Sí, pero a veces uno lo ve personas así que tienen buenos carros, buenos Sí. ropa y aparentemente se están riendo, pero cuando llegan a su casa toman antidepresivos, tienen que emborracharse para dormir. Entonces, eso es vida. Eso Están No vacíos. tiene vida, eso no es vida. No, que están vacíos. Apariencia. Se sienten vacíos por dentro, ¿no? Por eso muchos acaban Se suicidándose. sienten que le falta algo, que su vida no está completa. Cristo le falta. Tengo dinero, tengo de todo, pero me siento vacío. Pero se Algo me puede falta. llenar algo espiritual con lo material. No. Nada. Claro que no. Nada. Mientras más cosas materiales consigues, más vacío te sientes. Más vacío. Y que tú piensas que cuando consiguiera eso, ya con eso ibas a ser feliz. Por ejemplo, un trabajo, o un esposo, o fama. Y te das cuenta que tienes todo y al final no. Sí. Como han hecho muchos artistas. dicen. Muchos artistas hoy en día también, muchos están convirtiéndose. Sí, porque dicen, tenía todo y no fui feliz, no me Sí. sentía. Claro. Entonces es muy triste. Demasiado. Dice que nosotros éramos muertos en nuestro delito, en nuestro pecado, muerto espiritual. Pero Dios nos rescató. El tercer muerte es la Muerte eterna. esa sí. santo. Entonces Ahí se rompió. una persona sin Cristo muere 2 veces. Sí. Físicamente, Eternamente. ay, yo diría 3 porque bueno, al final las muertes serán
sacado de Hades, sacado el muerte, el principado muerte mismo, tendrán que entregar su muerto en el juicio del gran trono blanco y ahí serán echados en el lago de fuego. Ahí viene la segunda muerte. Sí. Tú sabes, el que muere sin Cristo se muere 2 veces. 2 veces. Y el cristiano muere una sola vez si no se ve en el agua también. Dice, bienaventurado aquel que 2 veces muere. Ay, santo. que fueron con Cristo antes, ¿no? Que murieron una vez. Entonces, hermano, dice, para terminar, Apocalipsis 20, 11 hasta 13. 20, 11, que no se Vamos a escrito en el libro de la Biblia. ¿Sí? Ese es el versículo más triste que hay en la Biblia. 20, 11. De verdad. Claro. Yo no voy por ahí, te voy por 20, 11. Espera, Dorca, Ay, yo no sé. a encontrarlo. No soy una de eso. Eso pasa con aquellos que mueren sin Cristo. Sí. El más triste es Ya. 20, 15. Sí. pues, Lo leo Bueno, de- hasta el 15 entonces, porque yo... Del 20, desde el cual lo leo, el 20. Desde 11. El juicio del trono blanco, el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Ese es el 2011. Sí. Ah, no es Apocalipsis. Apocalipsis. No, Apocalipsis. Apocalipsis 20. Ella dijo Génesis, yo por eso digo yo. No, yo entendí Apocalipsis, yo lo voy a Apocalipsis y así. Usted entendió Génesis. Mira, 20, 11. Aquí, Empiezo de nuevo. Por eso le dije que venga acá. Y vi un gran trono blanco, Amén. y al que estaba sentado en él. ¿Quién estaba sentado ahí? El Señor. Señor. Pues, De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Si él hiciera pasará. Ujú. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Y bien qué? A los muertos, a los grandes y a los pequeños. A los que se creen la gran cosota que va. A los ricos, a los poderosos, Ajá. toditos. Y los libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hay personas que piensan que nunca el Todo lo que juicio hacen llegará. aquí no pasa. Entonces, ahí te viendo. ahí. esta es la muerte segunda. 13, si no te arrepientes, nosotros a veces hacemos cosas malas y nos Sí. arrepentimos y tenemos derecho a perdón si nos Amén. arrepentimos. Siempre cuando nosotros Claro. vivimos. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Entonces hay muertos en el mar. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Hades también. La muerte y el Hades entregaron los La muerte muertos que también. habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y aquí viene el versículo. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando usted llegue ahí, búsqueme a fulano ahí. No aparece. Busca bien, ¿cómo yo no aparezco ahí? No aparece. Ya le busqué 3 veces y no aparece. por nuestro nombre. ¿Qué? No, No, porque dice, y el que no se haya inscrito, te van a buscar a ver si tú te inscrito. Por el sabe, si tú te inscrito, todos lo saben. Pero lo que pasa es que para que tú veas que te están buscando. Pero es un juicio para los muertos, porque No, los no, cristianos no estarán allí. No, busca bien. Ya, Los cristianos no deberían estar aquí. Bueno, cristianos que se quedaron, que eran Por eso cristianos y se digo quedaron. que los cristianos, al menos que Que se perdieron. los que quedaron aquí pueden ser salvos todavía. Sí. Siempre y cuando toman la marcha de la vez, pero hay que pagarlo con el cuello. Exacto. Su Su fe. fe. Y toda la cosa. No, porque si fuera que te matan y te pegan un tiro y te matan, no Fuera son fácil. ellos se van a torturar. Pero es que la gente, yo oigo que dicen los pastores que saben de teología bíblica y todas esas cosas, que eso no va a pasar por la gran tribulación, que será No, pero hay arrebatado cristianos que se van a antes. quedar. Lo que van a ser salvos van a ser Hermano, arrebatados. nosotros no somos hijos de Israel. Por Entonces, eso. en el tiempo de gran tribulación, ese temporal de 7 años, caerán los juicios de Dios. Entonces, la iglesia, aún en el Apocalipsis, hasta capítulo 4, antes de que se empiece la gran tribulación, la iglesia ya no Ya no va a parece. estar.
hasta el final que viene Jesús Entonces vienen los con lo justo en el caballo blanco. No, Son los 144,000 que son los que más siguen predicando el evangelio, que son los judíos. Que le va a tocar, la tribulación le va a tocar a ellos, no a la iglesia. Sí, al principio ellos tenían que aceptar a Cristo y evangelizar al mundo, Lo pero van a tener que hacer. no lo aceptaron, No, pero Dios, ahora le toca. como quiera Israel, tiene su Va a tener su tiempo trabajo ahí. para Si tú no lo haces evangelizar. en un tiempo, lo va a tener que hacer con otro. Pero hermano, conociendo dónde esta gente va, nosotros somos deudores, a cada alma. La última vez yo hablé con una persona muy cerca me dijo, pero no es bien a hablar la gente de tu fe, me dijeron. ¿Por qué? Porque tú estás muy convencido de tu fe, dice. Entonces, y los hindúes también están muy convencidos, los musulmanes son muy convencidos de su fe. ¿Para qué tú tienes que, falta de respeto, de ir a decir que tu fe es mejor que de ellos? Dice, espera, tú no entiendes algo. La gente que piensa que están adorando a Dios, nosotros los cristianos conocemos, salimos de esa oscuridad, estamos ahora en la luz. Nosotros los cristianos cuando evangelizamos, nosotros vemos esa persona está atado y esclavo de Satanás y del pecado. Y además nosotros no convencemos a nadie, somos sembradores de la palabra y sabemos que la palabra es vida. ¿Entienden? Entonces es un mandamiento de Dios ir por todo el mundo. El diablo como que quería intimidarme diciendo, pero tú no tienes derecho de predicar la palabra, tu fe. No tienes que obligar a nadie. Yo no obligo a nadie. Pero hay que decirle a la gente, porque así el diablo quiere. Que no, aquí en Holanda dice que no deja en su valor, deja en su guarda. No le canse, no le diga nada. ¿Cómo así? No le predique el evangelio. Entonces nosotros somos deudores de dar la palabra porque sabemos dónde esa gente va. Y al sembrar, siempre el Señor me da atalaya. Si tú no predicas la palabra, la sangre de esa persona que el Señor te envía delante te va a demandar de tu mano, de mi mano. Siempre el Señor me da eso. Tú dices, Señor, ayúdame porque no es fácil tampoco. Porque hay personas que no son fáciles tampoco. Pero lo que Dios quiere decir que tú dices lo que va a venir y si Él se enoje, si Él diga lo que diga, no importa, tú has sembrado, tú lo has advertido y no es tu problema ya. Amén. Somos deudores de predicar la palabra. Amén. Amén. Bueno, entonces ¿A las 9 ya? Pasando. 20 minutos faltan. Bueno, ¿qué hacemos? Pues siga con ese, Claro, ya. sí. sí. Puedo planificar de otra manera. ¿no? Sí, amén. Porque falta solamente 2 capítulos para terminar este libro, ¿eh? ¿Sí? 2. Ah, bueno. Entonces seguimos porque viene ahorita la pregunta. Sí. Gloria a Dios. Dice, es cierto que en el momento en que el hombre desobedeció el mandato de Dios, no murió físicamente, trajo sobre sí el agujón de la muerte. ¿Qué es el agujón de la muerte? La religión de la muerte. ¿Qué es? La corrupción, el ¿El pecado. qué? El pecado. Amén. ¿Dónde lo podemos leer? En 1 Corintios 15:56. Léelo, hermano Alberto. Prendí el fuego, echando chispas. Agujón de la muerte, ¿verdad? Es el pecado. Yo oigo mucha prédica de Gloria a Dios. Ezequiel. Y era la muerte de esa cosa. Explica. Un evangelista dominicano. El pastor Un pastor. mayor. 76 años. 1 Corintios 15:56. ¿Qué dice? Amén. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. 1 Corintios 15:56. Dice, porque desde esa misma hora, dice, trajo sobre sí el aguijón de la muerte, que es el pecado,
porque desde esa misma hora se constituyó un ser mortal. Cuando ellos pecaron, ellos podían morir, pero antes no. A veces me pregunto cómo sería si ellos no hubieran comido del árbol del bien y del mal. El mundo sería muy diferente. Muy diferente. Como dice el señor Molina y otro pastor que yo lo quiero mucho, dice que cuando te vayas arriba le podemos preguntar todo eso. Yo tengo muchas preguntas. Sí. ¿Cuál es tu otro pastor? Le digo, ahora, ¿Cuál es tu otro pastor? uno que yo Bueno, Ay, yo oigo tres. bueno, ahí Molina. luego me lo dices, ¿sabes? sí, no es verdad. Como yo dije que nosotros hay cosas, aunque vivimos 200 años, no sabemos. Nuestra podemos- mente no la podemos Es que entender. nosotros somos finitos, Sí, ¿me entienden? corticos. y Aún en es su presencia eterna es siempre algo nuevo, algo nuevo. necesitamos. Además, desde ese momento el hombre sufrió la muerte espiritual, pues Dios no volvió a caminar con Adán en el huerto. Satanás mintió a Eva una segunda vez por medio de la serpiente. Le dijo, seréis como Dios. Primero le dijo que no morirás y luego le dijo, serás como Dios. ¿Dónde está el calor? Es un- Es una buena propuesta, ¿no? No, respira ya. Quítelo. ¿O puede abrir la puerta? Allí. Yo no soy lloroso ya. No vemos hoy en día que la gente como que quiere ser dioses. No. ¿Cuántos reyes, por ejemplo en Japón, ellos piensan que ¿cómo se le llama? Kaiser, no sé cómo le dice en español, pero sus líderes, presidente, ellos tienen que adorarlo. Sí, ponerle flores, hasta los muertos tienen Sí. flores. Por ejemplo, en Corea del Norte, cada casa tiene que tener un cuadro de ese hombre y levantar por la mañana e inclinarse delante de ese cuadro. Mira, bien. ¿Y cómo sabes si no me termino? Tiene No, pero Es esa obligatorio. gente es obligado. ¿Por qué? Porque el mismo familia es un tanto final que la misma familia te puede, sí, te puede ir a llevarte denunciar para recibir, por ejemplo, algo, ¿no? Por ejemplo, Sí, porque él le posición. paga, él Y a da. ti te mandan a un campo Sí. de concentración. Te imagino un gobierno que cuando tú puedes entregar a tu madre, pero te van a recompensar. Triste. Entonces, y hoy en día Satanás también muchas veces en los líderes mundiales también, y el grupo que nosotros hemos escuchado muchas veces, los Illuminati, esa gente que casi nunca lo ve en la televisión, pero están operando detrás de la cortina. Entonces, ellos tienen sentido de que son dioses. ¿Por qué? Porque ellos quieren reducir la población mundial, ellos quieren controlar la comida que nosotros comemos, ellos quieren controlar el agua, todo. absolutamente todo. Aún el tiempo, porque tienen máquinas hoy en día que pueden influenciar el tiempo, dejar lluvia caer. Tan lejos van. Sí, sí. ¿Por qué? Porque trabajan con el príncipe de este aire del mundo. Ahora que hicieron los cosas, esos los paneles, que da luz. Los paneles solares por vía al sol. Hombre, eso viéndolo bien está bien, pero ahorra energía, Y pero aprovecha la energía del sol. Sí, eso no está Esa bien. técnica que Dios le da sabiduría al hombre. para Pero que- yo no veo la cosa, en Holanda casi no hay sol. no. Para Dios es un Por fracaso. 3 meses al año, ay no. Está libre. Mira la sabiduría que el Señor le dio a los judíos, el pueblo de Israel, el país, que era un país nuevo que se fundó en 1900. ¿Tú sabes la tecnología que hay en Israel? Del desierto hicieron un regadío y La más grande. Dios la sabiduría que da Dios, pero para bien. Pero ahora mismo hablando también de lo que terminaba, de que el hombre quiere ser como Dios. Y yo diría también como Dios de regionalista, de regiones. Por ejemplo, mira Putin ahora. Tú no sabes la guerra que hay, los muertos que hay ahora mismo. Putin, tú sabes que se veía muy sencillo, pero yo no sabía, porque estudiar la historia también de la gente es muy importante para saber, pero claro,
Era un nazi, de la Alemania comunista. Él estudió ahí, estuvo ahí. Y ahora dice, ahora él tiene la idea soviética, que es Rusia. Quiere volverla a formar. Quiere volver a formar con todos esos pueblos. Entonces Ucrania la cree como en antes. Pero ahora vivimos en una época moderna. Si Dios te ha dado luz para vivir en paz, en armonía, para que haya democracia, no. Él dice no. Ya se ha empeñado en eso y han dispuesto toda la economía, ¿verdad? Porque hay muchos millonarios, en Rusia hay muchos millonarios, de verdad. Y tú sabes los millones que han invertido no en bombas nucleares y en cohetes y en aviones ¿Y yo que la va a emplear? No, la está empleando, está destruyendo. Pero no vamos a hablar de política ahora, estamos aquí. Sí, pero ¿Por qué se Yo pienso que No, los buenos porque- son tan buenos y los malos son tan malos. ahí ahora mismo, en ese caso, claro, yo escuché, el hombre... Hablamos de que un hombre quiere ser Dios, ¿verdad? Sí, Ok. pero él quiere ser Dios. Entonces el otro, de ucraniano, es de raza judío. Sí. Y están ahí, ahora mismo tú ves, y eso se está viendo. Pero una cosa sí le quiero decir, toda la media está a un lado, entonces no te No llevan crean de la todo lo noticia, que digan, sí. ¿entiendes? Entonces ore y el Señor nos va a No, mostrar. yo estoy orando por eso. Yo pienso que lo que están pintando tan malos no son tan malos ni los buenos son tan No, buenos no. como lo están pintando. No. Van a negociar por la El que Pero parece yo- bueno es el peor de todos. Yo puedo decir muchas cosas, pero no es Claro, no ese es el el momento, momento, ¿entiendes? No, Entonces, yo estoy haciendo una comparación con Sí. relación al hombre como se cree. Sí. Porque el hombre ha cogido y no ve que es humano que está Sí. haciéndole daño, que se mueren sin salvación. pero si puede tomar, por ejemplo, América es uno que piensa que, Pero que está ayudando. que América Claro. es un peor. Debo de decir de verdad. Pero vamos así, porque él empezó a sacar la Biblia de la escuela. Y ahora hablo con jóvenes hoy en día, no saben nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque están prohibidos de hablar sobre la Biblia. Entonces son personas que dicen que quieren ayudarle al mundo. Perdóname, pero vamos a seguir aquí. Pero todos esos líderes tienen ese sentido que yo soy. Del hombre, Claro, del hombre. claro, Yo soy. claro. Dice aquí Génesis 3:5, el hombre, al igual que Lucero, hijo de la mañana, quiso ser igual No, a Dios. eso es el Y, orgullo. y esta actitud de orgullo desmedido precipitó su caída. La caída y sus consecuencias, Génesis 3:6, ¿alguien puede leerlo? Y vio Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. entonces vio que El árbol era bueno. era agradable a los ojos. ¿De El dónde deseo sale? de los ojos. Los ojos, Lo que miran. lo que miran. Dice el pecado Dice. puede entrar por el ojo. Si no miras, no hubieras deseado. Ya, Porque claro. si no miraste, no deseabas. ¿No? Es mejor sacar un ojo entonces. Mejor Sí, hacer así, ajá. mirar para otro lado. porque no No literalmente. Eso manda la Biblia, así dice. Ahí dice la Biblia. Aquel miembro que te hace pecar, córtalo. Sí. Pero no Pero no físicamente, literal, ¿eh? no, Espiritualmente. no. Ay, Dios mío. Sí. Ay, Dios mío. Sí. No, es el sentido simbólico. Cuando tú piensas eso, por ejemplo, si es tu mano, tú vas a poner algo así en la mano, al verlo, cuando tú vas a dormir o estar en la casa, al verlo, no, está cortado en el mundo espiritual. Claro, si tú agarras el teléfono a las 3 de la mañana para ponerte a ver lo que no tienes, que debes de Sí. hacer. Eso, tienes que cortar eso. Lo que estás agarrando para mirar también, ¿no? Apagarlo o Claro. ponerlo muy lejos. O no tener internet un bebé. Porque el que se le acabó el internet no puede estar Sí, mirando mucho, sí. que se le acabe el internet rápido. Pero hay personas que tienen, por ejemplo, problemas con el mismo pornografía. ¿Qué hacen? Sí. Se compra un ordenador de último modelo, con un internet rápido. Entonces, hay cosas que saben que no te Sí, convienen. ya está mentira, Dios Dios todo lo ve. no la haga. Sí, porque nosotros debemos de apresurar a la cosa que nos O hace sacar caer. las cosas que puede dejar caer, ¿no? Claro, o sea, es reconocer qué es lo que te hace caer. Sí, ¿verdad? sí, Mira, sí. te voy a La tener problemas. tentación, como yo la Si semana tienes pasada- problemas con el alcohol, no vas a comprar bebida y llevarla a la casa, ¿no? ¿Se va a tener ahí en mi casa para qué? Ah. Porque al verlo uno dice, bueno, Claro, entonces, porque si tienes problemas con la bebida no entra sola a tu casa caminando con pie, tú tienes que comprar y llevarla. No te vas con patica de que ay, pasé por aquí y entonces que no.
ni a proteger la nevera. No, usted la compra y en lo que está comprando y pagando te da tiempo a pensar que está mal. Y al verlo tú vas a codiciarlo, porque dices, no, yo Abre la nevera para coger un vaso de leche y ves otra cosa y ahí la bebé. ¿No? Es verdad. Entonces no la Es que compra. no se tenerla. Después que el hombre desobedeció el mandamiento de Dios y alargó su mano y tomó el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y lo comió, el hombre se constituyó en un ser pecador. El pecado trajo sobre él como consecuencia directa la muerte espiritual, la separación entre el hombre como la criatura y Dios como el creador. El pecado de desobediencia cometido por el hombre en el huerto de Edén trajo como consecuencia directa el pecado sobre toda raza humana. Romanos 5:12. Dios declara a toda la raza humana bajo la condenación del pecado. En Adán todos somos pecadores. Romanos 5:12, ¿qué dice? Por cuanto dos pecados, ¿no? ¿Sí? Léalo. Por No, tanto, no. como el Yo no pecado, lo tengo, yo no dije por estar metiéndome lo que por no me tanto, gusta. como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos. Yo declaro a toda la raza humana, aunque ya se lectura. Gloria a Dios por el segundo Adán. Jesucristo, amén. No desobedeció, sino hizo la voluntad del Señor. Primera de Corintios 15, 22, 23 y luego vienen las preguntas. ¿Quién lo tiene? Primera de Corintios 15, 22. Aquí, porque si así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Primera de Corintios, ya como te digo. Amén, gloria a Dios. Preguntas, hermanos. Yo pienso que Elena, voy con usted. La primera pregunta. ¿Dónde tuvo su origen el pecado? En el huerto del Edén. No estoy de acuerdo. ¿Hay alguien? En el cielo. En el Cielo. Ay, el vacío. Ya, buena la pregunta, ¿eh? Qué buena hacer la pregunta porque... ¿Y por qué en el cielo, Elena? Ella lo dijo, se lo olvidó ahora. Por el querubín. Querubín, sí. El orgullo y Satanás, esa de yo Satanás, sí, sí. él fue el que hizo Ah, el mira. pecado, el querubín. No, Gloria a que ya Dios. sabe, porque ya lo Amén, hemos amén. No digo ángel, querubín. Ajá. Gloria a Dios. Pero bien perfecto, la hermosura. Y Dorca, ¿quién es el autor del pecado? Satanás. Ok, gloria a Dios. Qué buena, Tu hermana. hermano también es. Elena, ¿cómo se llamó Satanás antes de la caída? Querubín. No. Querubín, ¿cómo? ¿Su nombre? Ángel de la. Espérate, Espera. Lucifer. Ya. O Luzbel. O Luzbel. Ya. Luzbel, ¿Qué quiere decir- significa? Significa ángel de luz. Portador. Portador de de luz. luz. Amén. Estamos aprendiendo, gloria a Dios. Ahí vamos. Con el Espíritu Santo. Dorca, ¿cuál fue el pecado por el cual Lucero fue arrojado de la presencia de Dios? Él quiso ser como Dios. Así Tenía es. todo el poder de Dios y no podía hacer. Gloria a Dios. Así es. Quería ser como Yo Dios. puse, y ella yo- viene a contestar Ajá. de ella, pero ¿Qué yo más? puse por la codicia de Codicia, el sí, orgullo. Claro. Sí. Viene siendo lo mismo. Sí. La Eh, misma gata pero revolcada. Elena, ¿quién más fue arrojado del cielo en compañía de Satanás? Todos los ángeles. Oh, No todos, lo del ejército de él. Todo lo que lo Una tercera Tercera parte. de la Tercera parte. tercera Tercera parte, parte. sí. Amén. No todos, ¿eh? No todos. Imagina. Ay, Dios mío. Yo sé que fue el cielo vacío. Ay, y aquí nadie podía vivir tampoco contando Contando demonios. demonios. Ay, no. Si nada más la tercera parte y no todo tan suelto, imagínese Dios. usted. Dios. No, yo están cancelados. Están atados. De tan buenos que son. Ya lo saben.
Dorca, ¿qué clase de hombre creó Dios en el huerto del Edén? Perfecta su obra e imagen, Adán. Amén, gloria a Dios. Elena, ¿quién fue el que tentó al hombre en el huerto y lo hizo caer en el pecado? La serpiente. ¿Es su nombre? Satanás. Amén. Dorca, ¿cuál fue el pecado cometido por el hombre en el huerto? Comió del árbol del bien y del mal. Fruta prohibida. Amén. Pero el pecado fue La verdad, ¿qué? La desobediencia, ¿no? Amén. 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 Elena, ¿cuáles dos mentiras usó Satanás en la tentación para hacer caer el hombre? Dos mentiras. Que abrirá sus ojos y que será igual que Dios. Uno es bueno. Dorca, ¿cuáles son los dos pecados? ¿Qué Satanás dijo? Serán como dioses. Ajá, ese es el número uno. El número dos. Se habrán de No morirá. Así. Ya para pensar esa cuerda. No morirá y será como Dios. Dios mío. no morirá. Elena, ¿de cuántas clases de muerte nos habla la Biblia? De tres. ¿Podrían mencionarlos? Espiritual, muerte eterna y muerte. Ay, la primera. Muerte física. Amén, gloria a Dios. Yo hubiera empezado primero con lo físico, Pero primero se muere físico, no le va a hacer olvidar. espiritual y Espiritual eterna, y ¿verdad? eterna. Amén. Y última pregunta, hermana Dorca, ¿a quién afectó el pecado cometido por Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿A quién? Toda la humanidad. Amén, gloria a Dios. Y terminamos con capítulo. Mira, y la tengo bien. Dos. La pregunta aquí. Muerte física, espiritual y eterna. Estamos haciendo la tarea, gloria a Dios. Miren que son básicos, pero son buenos a repetir. Sí, Eso, A uno se mismo le va a quedar con mucha claro, claro. Bendito Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias al Señor que, mira, la hora va rápido. La próxima semana, sí, vamos a seguir con la oración y adoración. Estamos hablando de el perdón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús gracias de te damos Nazaret, por tu Señor. amor y por tu misericordia, Padre. Padre, gracias, Gracias te doy, Dios mío, aleluya, Espíritu Santo, aleluya, por todo En el lo que nombre tú nos estás poderoso de enseñando en Jesús. esta noche. Te voy dando cada día más hambre y sed de tu palabra, En el nombre Señor. de Jesús. Afirma tu pueblo, Señor, en tu camino, Dios mío, Señor, aleluya. Y ayúdanos a llenarnos más del aceite, Dios mío, En Padre el nombre Santo, poderoso aleluya. de Jesús. Aleluya, que es el símbolo de la comunión, aleluya, contigo, Padre. El En el nombre Espíritu poderoso Santo, de Dios Jesús. mío, Señor, no lo deja caer, Espíritu Santo, aleluya, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, aquellos que están En el nombre de durmiendo, Jesús. levántanos, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, levántanos del sueño, Dios mío, Padre, conociendo el tiempo que estamos En el nombre de viviendo, Jesús, ayúdanos Señor. a apartarnos de lo que no te agrada, En el Señor, nombre aleluya, poderoso de Jesús. si hay falta de perdón en nuestro corazón, Dios mío, Señor, ayúdanos, danos gracia para perdonar, Dios mío, si hay cualquier maldad en nuestro corazón, Dios mío, Señor, ayúdanos, Señor, Sácalo, aleluya, Señor, en el nombre a de sacar Jesús. todo, Señor, toda inmundicia en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Oramos, Dios mío, por todos mis hermanos aquí presentes, Dios En el mío, nombre de y Jesús. los hermanos que nos están viendo, Dios mío, Padre. Padre, en el Dios nombre mío, de Jesús. gracias te damos, Dios mío, Señor. Oramos, Dios mío, Señor, para que tú nos sigas fortaleciendo, En el Señor. nombre de Jesús. Bendice a todos mis hermanos y aquellos que nos están viendo, aquellos que nos van a ver. Bendícelo, Dios mío, Señor, aleluya, en su área mental. Señor, bendícelo en su el área nombre de espiritual, Jesús. Dios mío, físico, Dios mío, social. Dios mío, Señor, aleluya, financiero, Dios En el mío, nombre poderoso toda de Jesús. área, Dios mío, sea bendecido, aleluya, En el en nombre de Cristo Jesús. Jesús, aleluya. Padre, ahora, Señor, aleluya, salimos de aleluya, este local, Dios mío, Señor, aleluya, pero nunca de tu presencia, En el Señor, nombre porque en poderoso tu de presencia Jesús. queremos siempre estar, Dios mío. Guíanos bien a nuestra casa, Dios mío, que tus ángeles acampan alrededor de nosotros. En el nombre poderoso de Señor, Jesús. gracias te damos, Señor Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Dios mío, por este estudio maravilloso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga.